Ok, empecemos con nuestra clase. Vamos a calcular el área debajo de una función. Para ello, bueno, vamos a tener representado este segmento. Queremos calcular el área debajo de la función f en el intervalo que va desde A hasta B. Vamos a empezar en el lado izquierdo dividiéndolo en 3 segmentos. Este será mi segmento 1, mi segmento 2 y mi segmento 3. Yo voy a aproximar el área de esa región utilizando rectángulos. Y para ello, pues voy a utilizar la fórmula del área para rectángulos, que me pide calcular el área de la base por el área de la altura. Entonces, para eso necesitamos saber cuánto mide la base y la altura de cada rectángulo. Entonces, vamos a empezar asignando coordenadas. Vamos a decir que este punto A es el punto X0. Este es de X1. Y este es X2. Y este es X3. Si yo tengo 3 segmentos, debo llegar hasta X3. Si yo tuviera 100 segmentos, pues debería de llegar hasta X100. Entonces, como no siempre lo vamos a hacer con 3 segmentos, vamos a suponer que esto lo dividimos en muchas regiones. ¿En cuántos segmentos? N segmentos. Entonces, aquí yo debería de empezar en X0 y llegar hasta XN. Disculpen el escándalo, mi hijo también está en clase. Entonces, la base de cada rectángulo, en este caso estamos suponiendo que todos son del mismo tamaño. Entonces, vamos a decir que ese tamaño se llama ¿Qué pintan las nubecitas de blanco? delta X. ¿Y de qué tamaño es delta X? El ancho de ese segmento sería delta X. Si de aquí hasta acá hay una distancia de B menos A y yo divido eso entre 3, pues entonces me daría el ancho de cada segmento. Entonces, en este caso yo puedo afirmar que delta X es igual a B menos A sobre 3. Y para el caso en el que yo tenga n segmentos, pues mi delta X sería B menos A dividido entre tantos segmentos como tenga yo, entre n segmentos. Ya sé cuánto mide la base de cada rectángulo. La altura está determinada por la función evaluada en distintos puntos. En este caso, la altura de este rectángulo es la función evaluada en X1.
La altura de mi segundo rectángulo es la función evaluada en x2. Y para mi tercer rectángulo, la altura es la función evaluada en x3. Pero para poder evaluarla, yo necesito saber cuánto vale x1, x2 y x3. Puedo ver, por ejemplo, que la coordenada x0 es exactamente igual al punto A. Y la coordenada x1 es el punto A más un delta x. Y el x2 se encuentra a la distancia de A más 1, 2 delta x. Y la coordenada de x3 es el punto A más 1, 2 y 3 veces el delta x. Entonces, x2 sería igual a más 2 veces delta x. Y el x3 sería igual a más 3 veces delta x. Entonces, si yo aquí quiero conocer distintos puntos, vamos a suponer que tomo un segmento representativo. Vamos a decir que este segmento se llama mi segmento Y. Como vemos acá en el segmento 1, esta coordenada es x1 y este es x0. En el segmento 2, este es x2 y este 1. En el segmento 3, este sería x3 y este sería x2. Entonces aquí si yo estoy tratando con el segmento Y, ¿esta qué coordenada sería? ¿Nadie? También había unas montañitas. Y tengo que... Si ese es mi segmento Y, la coordenada que está del lado derecho es XY y la que está al lado izquierdo es un punto que está antes, o sea, XY menos 1. Entonces, cuando yo quiero conocer la coordenada del punto Y, simplemente tengo que calcular A más Y veces el delta X. Ya que conozco las coordenadas, pues ya puedo evaluar fácilmente la función. Y entonces, en el lado izquierdo, el área de toda esta región sería aproximadamente igual al área del segmento 1 más el área del segmento 2 más el área del segmento 3. Y el área del segmento 1 sería la base por la altura. Y la altura es f de x1 más la del segmento 2, que sería la base por la altura. Y la altura es la función evaluada en x2 más la base del rectángulo 3, en este caso todos tienen la base del mismo tamaño, delta x, y la altura sería la función evaluada en x3, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, del lado izquierdo, como ya tengo n segmentos, ya no son solamente 3. El área sería aproximadamente igual al área de la sección 1, más la 2, más la 3, más la 4, más la 5 hasta llegar
hasta el rectángulo N. O lo que es lo mismo, como habíamos visto en la clase anterior, usando notación sigma, sería la sumatoria de A subíndice K, bueno, en este caso es I, de A subíndice I, donde I va a tomar valores desde 1 hasta ¿dónde? ¿Cuál es? Hasta N. Hasta N. N veces. Hasta N. Y entonces, esta sumatoria sería la sumatoria desde I igual a 1 hasta N. ¿Cómo obtenemos el área del segmento I? Pues sería la base por la altura. Y la altura sería la función evaluada en XI. Entonces, ¿se entiende esa parte? Miss, ¿te podría regresar un poquito, por favor? ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el área debajo de la función x cuadrada más 1, desde x igual a 1 hasta x igual a 4, utilizando 3 segmentos nada más. Se puede representar así, desde x igual a 1 hasta x igual a 4, o lo podemos representar así, el segmento desde 1 hasta 4, cualquiera de las dos formas es correcta, y dependiendo del libro que consultemos, usan una o usan otra. Lo primero que vamos a hacer es graficar para entender lo que nosotros estamos calculando. ¿Qué forma tiene la función x cuadrada más 1? Una parabola. Es Parábola. una parábola. ¿Qué más? Es pendiente hacia arriba, ¿no? Abre hacia arriba. Terminó la clase, mami. Y toca en el punto 1. Ajá. ¿Era en X o Y? No recuerdo bien si eran X o Y mis... Entonces, es una parábola que abre hacia arriba y toca el punto 0,1, que sería este punto de aquí.
Listen. Y nos dice, ya. Y nos dice que vamos a calcular desde x igual a 1 hasta x igual a 4. 1, 2, 3. vamos a... Aquí está mi hijo. Ya se habrán dado cuenta. 1, 2, 3 y 4. Entonces nos dice que es desde 1 hasta 4 y vamos a dividirlo en 3 segmentos. Esto es muy fácil identificarlos. Nos van a quedar en 2 y 3, pero para entender los cálculos vamos a utilizar nuestras fórmulas. La primera fórmula que voy a utilizar es la de delta X para conocer el ancho de cada segmento. Entonces, este punto de aquí, pues es mi coordenada A y esta de acá es mi coordenada B. Entonces, para calcular delta X sería B menos A sobre N. En este caso, mi N es igual a 3. 3 entre 3 me daría 1. Los delta X son de un ancho de 1. Después de eso necesito obtener las coordenadas de X0. Ahí ya no me va a caber. X0, X1, X2 y X3. Y aquí es 4. Ya. Fuiste tú, mami. Entonces, la fórmula para calcular X es XY es igual a A más I por delta X. Entonces, en este caso, para X0 sería A, que vale 1, más 0 veces el delta X, que es 1. O sea, 1. Tenemos aquí mi X0. Mi X1 sería igual a A más una vez el delta X, o sea, un 2. Mi X2 sería igual a A más 2 veces mi delta X, eso me va a dar 3. Y mi X3 va a ser igual a A más 3 veces mi delta X, y eso me daría 4. Entonces, X0 es igual a 1, X1 es igual a 2, X2 es igual a 3 y X3 es igual a 4. Debemos empezar en A y debemos terminar en B. Si no es así, significa que en los cálculos nos equivocamos. Entonces ya obtuvimos nuestros segmentos, serían aquí y aquí. Te voy a dar un beso. Déjenme conectar a mi hijo a su otra clase porque si no, no me va a dejar en paz. Denme 5 minutos.